Amado, porque esta mañana tenemos un banquete. Todo este mes vamos a estar dedicando a conocer el mundo espiritual. Hoy el ministro Vladimir nos va a traer y nos va a enseñar qué es el mundo espiritual. Pero antes nos va a hablar un poquito del Shaddai, de la revelación del Shaddai. Ministro, pase aquí adelante. Bendiciones. Qué grato placer estar acá. De verdad que el pastor, le agradezco a Dios en primer lugar y luego a él la confianza de traerme hacia este lugar para tratar un tema que yo sé que le va a bendecir por los próximos 200 años, por lo menos. Bien, mi nombre es Vladimir Castro, del Ministerio Ciclo Divino. Y yo creo que vamos a vivir una experiencia interesante a través de la palabra del Señor. Yo quiero que usted se ponga de pie y vaya conmigo al libro de Job, capítulo 11, verso 7. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Job, capítulo 11, verso 7. Oiga cómo dice: ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Conocerás el propósito del Shaddai? Es más alto que los cielos, ¿qué puedes tú hacer? Es más profundo que el Seol, ¿qué puedes tú saber? Su medida es más extensa que la tierra y más ancha que la del mar. Si él acomete o mete en prisiones o llamara a juicio, ¿quién se le opondrá? Porque él conoce a los hombres vanos, ve también su iniquidad y no lo considerará. Vamos a dejarlo hasta aquí, señor. ¿Puede sentarse? Cuando yo vi el tema, digo, wow, bien complejo esto. Pero vamos a hablar primero un poco del Shaddai. La palabra Shaddai está considerada como uno de los 72 nombres que Dios tiene en el pensamiento judío. Sin embargo, decimos que son nombres, pero no son nombres en sí. Porque no podemos nombrar a alguien que no ha nacido. Por lo tanto, Dios nunca ha nacido y no podemos adjudicarle un nombre. Entonces, ¿qué sería un atributo? ¿En qué consiste el atributo del Shaddai? La palabra nace históricamente en Génesis capítulo 17, cuando Dios llama a Abraham y le dice: anda delante de mí y sé perfecto, yo soy el omnipotente, la traduce la Reina Valera. O en otras ocasiones lo traduce como todopoderoso. Sin embargo, si usted analiza, Dios no es omnipotente ni Dios es todopoderoso. Todopoderoso es la palabra más alta que yo puedo emplear para describir a Dios. Omnipotente es la palabra superior que yo puedo, con mi conocimiento limitado, usar para referirme a Él. Pero Dios está por encima de esa palabra. Dios está por encima de ese concepto. Al Dios que tú le sirves está por encima de toda articulación posible. Por esa razón, cuando Dios se le aparece a Abraham, hay algo curioso que la Reina Valera no registra. Y es que cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac y están en el monte, dice la tradición que encima en los cielos, las estrellas, formaron la figura de una mujer amamantando un niño. Y arriba decía Shad, porque es una palabra compuesta, Shad y Dai. ¿Sabe qué significa? En primer lugar, tiene que ver con el que sustenta, 1. 2, tiene que ver con el que sostiene. 3, tiene que ver con el que amamanta. 4, tiene que ver con el que es suficiente.
Dios es suficiente para tu casa. Dios es suficiente para tu familia. Dios es suficiente para tu negocio. Dios es suficiente para tu empresa. Dios es suficiente para tu ministerio. Dios es suficiente para todo. No hay donde buscar suficiencia, porque al Dios que tú le sirves lo tiene todo. Pero esa es la primera implicación. Esa palabra podemos durar la tarde entera hablando de esto. La segunda implicación del concepto Shaddai es que al ser una palabra compuesta, la palabra Shad tiene que ver con qué y la palabra Dai suficiente. ¿Por qué tiene que ver con esto? Bueno, porque según los antiguos, los eruditos, cuando Dios estaba creando, Dios tuvo que decirle a los cielos suficiente. ¿Por qué? Porque los cielos y la creación empezó a expandirse, a desarrollarse, y Dios tuvo que decirle en un momento: hasta aquí llegas. Porque si Él no hubiese detenido la expansión, todavía se estuviera expandiendo el universo. Hello, ¿hay alguien aquí todavía? Por lo tanto, Dios le dio una orden: hasta aquí. Pero yo quiero hablar de algo en este punto. Es que como Dios le puso límite, y es lo que lo consideraban los rabinos, que el concepto de Shaddai tiene que ver con el nombre o el atributo, es que es el nombre o el atributo que tiene que ver con establecer límites a todo lo creado. Aquí voy a entrar parte del tema. Cuando Dios empezó a crear, lo primero que Dios creó, ¿usted sabe qué fue? Diga conmigo: la eternidad. Ministro, ¿cómo así? Sí, la eternidad Dios tuvo que crearla porque la eternidad no existía. ¿Cómo yo compruebo eso? Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y si Dios creó los cielos, mi pregunta es: ¿dónde estaba Él antes de crearlos? Hello, se fueron. Por cierto, entonces lo cierto es que Dios tuvo que estar en algún lugar, según nuestra mentalidad, o en su defecto, Dios estaba existiendo sobre sí mismo. Él existía en sí mismo. En otras palabras, como Él no depende de nada ni de nadie, al no depender de nada ni de nadie, Él tenía que existir en sí mismo. Es decir, Él era la causa de la existencia y Él mismo la provocara que existiera. De ahí entonces que en el concepto de Shaddai implica entonces que el Padre, al crear la eternidad, ese atributo se activó. Por favor, yo creo que alguien debió decir amén a eso aquí hoy. Ministro, ¿cómo así? Por supuesto, porque ese nombre, ese atributo tiene que ver que Él tiene todo el poder. Por eso decía Rashid, decía algo que a mí me llama poderosamente la atención. Él decía que el concepto de Shaddai tenía que ver con la autosuficiencia en el poder divino. En otras palabras, Dios tiene el suficiente poder para crear lo que Él quiera. Cuando Él quiera, como Él quiera, porque Él lo quiere. Por esa razón, hay veces que nosotros, sin quererlo, entramos en estados de ansiedad, de debilidad, a veces de frustración, porque se nos ha olvidado a quién le servimos. Yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Hay personas que aquí se le olvidó a quién le estaban sirviendo. A ellos se le olvidó quién era su padre, quién era su sustentador, quién era su proveedor. Pero hoy Dios vino a revelarte. Hablaba con el pastor en su oficina. Porque una cosa es conocer el nombre y otra es conocer la revelación del nombre. Hay gente que conoce el nombre, pero no la revelación de quien lo tiene. Vine a hablar con alguien. ¿Dónde está el problema con esto? Es que Dios lo hizo con Abraham. Dios tuvo que mostrársele y revelarle quién era él. ¿Por qué? Porque no es suficiente con saber. Yo necesito experimentar. Dios, para Abraham entender al Shaddai, Dios tuvo que sacarlo de su tienda, su casa, su parentela. Lo llevó a un lugar donde no había nada ni nadie, para entonces que él pudiera experimentar. ¿Sabe lo que yo te estoy diciendo? Dios te ha sacado de lugares de comodidad.
y te ha dejado sin nada para que tú puedas entender el concepto de que Él es un sustentador. Si hay algo y no falta nada, no hay necesidad que Él se te revele. Oh my God. No, Él no tiene que revelársele a alguien que tiene algo. Si está lleno, ¿para qué lo va a llenar? Pero si hay alguien que está vacío, hay un espacio disponible. Dios mío, hay un espacio disponible. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Hay un área disponible donde Dios se te quiere revelar. Hay un área donde el Padre quiere entrar. Es un área que está vacía, desprovista, no hay nada, y Dios quiere entrar en tu vida en ese lugar. Por esa razón, cuando usted entiende la revelación del Shaddai, y aquí me llama algo poderosamente la atención. Decía Rashid, el mismo Rashid decía que Dios no solamente le impuso límites a la creación, Él hizo algo más. Y es que el Padre, y es bueno que usted sepa, Dios tuvo que habilitar un espacio para la creación. ¿Por qué? Porque Él lo estaba llenando todo. My God. Ministro en español, sí. Es que imagínese usted, Él siendo la plenitud infinita, llenándolo todo. No había espacio para más nadie ni para más nada. Sin embargo, cuando Él decide, quiero crear, habilita el espacio. No obstante a eso, ya está habilitado el espacio, pero va a poner a seres dentro de ese espacio para que puedan revelarlo a Él. Yo no sé si, Dios mío. ¿Qué usted está diciendo, ministro? Sí, te estoy diciendo que Dios tuvo que habilitar el espacio. 1, 2, te puso a ti dentro de ese espacio para que tú sirvieras como ente revelador de lo que Él es. Pero ¿para qué quiere Dios que yo lo revele? ¿Por qué Dios quiere? ¿Por qué Dios está interesado? Un Dios de esa magnitud está interesado que un humano tan pequeño como yo, como usted, lo revele. He aquí un misterio. El infinito no se podía revelar en lo finito, porque la finitud no puede soportar la infinitud. De manera que Él utilizó a personas, a seres humanos, que tuvieran su imagen, que tuvieran su esencia, para que pudieran revelarlo en este plano donde más nadie lo podía revelar. Los ángeles no pueden revelarlo como tú lo revelas. Yo no sé si alguien me está entendiendo. No. Los arcángeles no pueden revelarlo como tú lo haces. Porque la forma en la que tú adoras, en la que tú te comunicas con Él, en la forma en la que tú te expresas a Él, es una manera de revelar en este mundo lo que Él puso dentro de ti. ¿Sabe dónde está el problema del día de hoy? Que el mundo nos ha quitado la capacidad de entender lo divino que hay dentro de nosotros. Oh, por favor. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí hoy. El mundo nos ha robado la capacidad de asimilar lo que hay dentro de nosotros. Yo no sé si tú lo sabías, pero tú tienes esencia divina. Yo no sé si tú lo comprendías, pero tú tienes algo de Dios que más nadie lo tiene. Yo no sé si tú puedes comprender que lo que el Padre puso dentro de ti, nada no se puede encontrar en ningún otro lugar en el mundo. Pero yo voy a seguir acá. Ibn Ezra, un erudito, explica que el concepto Shaddai tiene que ver con que Dios tiene todo el poder de avasallar y atropellar. Y diría Nachmanides que sí, Él tiene el poder de atropellar y avasallar, pero todas las fuerzas naturales. Es que yo vine a decirte que hay cosas que te están entorpeciendo el camino, pero el Dios que tú le sirves, el Shaddai, tiene la capacidad de removerlo en el momento que Él considere. Hay cosas que te están haciendo la vida imposible, pero hay una activación. El Shaddai, ministro, ¿cómo así? Escucha aquí misterio. La palabra Shad viene de la palabra o raíz Shed. La palabra Shed en hebreo es demonio. El nombre que utilizaban los antiguos a la hora de revocar un demonio.
Yo le vine a revelar a alguien aquí hoy que tiene que mencionar el nombre, Dios mío. Que hay cosas que estaban en el camino porque tú no conocías la revelación del nombre. Tú conocías el nombre, pero la revelación, lo que entraña, su esencia, lo que implica, tú no lo sabías. Por esa razón habían cosas que te estaban entorpeciendo, porque necesitabas que tú tuvieras la conciencia de ese nombre, la capacidad de entender el nombre para que las cosas se muevan de donde te están entorpeciendo. Le vine a hablar a alguien hoy que estaba mirando obstáculos en el camino, pero que llegaron hasta hoy. Aquí hay otro punto interesante. Dice Maimónides que Shaddai tenía que ver con que Dios era el Dios autosuficiente. Escuche esto. ¿Y para qué yo necesito saber eso? El Dios tuyo, yo creo que hay que hacer un cambio leve, porque hay personas que el Dios que ellos tienen es un Dios que es de acuerdo a su estado de ánimo. Ay, Dios mío, no lo quería decir, pero lo dije. Ministro, ¿cómo así? Sí, hay gente que un día Dios lo sana y ellos creen que el día que Dios no sana, Dios no es sanador. Oh, Dios mío, hay unos que hablan en lengua y el día que no se habla en lengua, ellos creen que Dios no está ahí. ¿Por qué? Porque el conocimiento que ellos tienen de Dios es tan pequeño que se circunscribe simplemente a la manifestación de un día. Pero yo vine a decirte que el Dios de la Biblia no depende de lo que tú creas. Él es Dios si tú le crees. Él es Dios si tú no le crees. Él es autosuficiente si tú lo sabes. Si tú no lo sabes, también Él lo es. Por esa razón, cuando Maimónides decía esto, yo me trasladaba también a la creación. ¿Por qué? Bueno, porque si no existe un ser autosuficiente, pastor, entonces la creación no existiría. Dios es autosuficiente y por lo tanto, si Él no existiera, nada de lo creado hubiese existido. Por esa razón tenemos que estar muy conscientes que este Dios es un Dios raro. Este no es el Dios de los ni Baal, ni fulano, ni sultán. No. Este Dios es raro. Porque este Dios no solamente creó todo lo que hay, sino que Él mantiene una preocupación por lo creado. Cuando usted ve a gente que está preocupado porque cree que Dios lo abandonó, es que le falta la revelación. Dios mío. Hay gente que usted lo ve cabizbajos y usted lo ve preocupados todo el tiempo porque ellos no han podido asimilar la revelación del Padre. Este Dios, el Shaddai, es un ser que tiene que revelarse en tu vida, porque si no se te revela es probable que tú no vayas muy lejos. ¿Por qué? Porque lo de Abraham, y lo quiero ejemplificar de esta manera. ¿Por qué tiene que aparecer en las estrellas el mensaje de Shad? Porque cuando Abraham nació, su papá era Taré, de donde viene la palabra Tarot. Hello, como que se fueron. ¿Y usted sabe lo que hizo Taré? En Ur de los Caldeos, donde él nació, habían 12 casas astrales. Y Taré lo lleva a la que corresponde al mes de nacimiento. Y cuando él va donde el sacerdote le dice: vas a tener 3 hijos. Uno va a morir joven, el otro va a ser rico y hay otro que no va a tener hijos. Abraham. ¿Qué sucedió aquí? Que las estrellas lo maldijeron. Cuando Dios se le revela en el monte, en el sacrificio de Isaac, ¿dónde lo hace? Con las estrellas. ¿Por qué? En el mismo lugar donde el diablo dijo que iba a haber maldición, es el lugar que Dios va a tomar para decirte que ahí está la bendición. Por esa razón tú no puedes hacer caso al pronóstico,
por el momento. El momento no define el destino. El momento es el momento, es transitorio, es temporal. El destino está más adelante, aunque tú no lo veas. Dios le estaba diciendo, en el mismo lugar donde las estrellas te maldijeron, te enterraron, te traumaron, te criticaron, te defraudaron, yo estoy diciendo que desde ahí te voy a sustentar, por favor. No obstante, ¿por qué este nombre está? Y aquí entramos al tema nuestro, ¿qué es el mundo espiritual? Esto sí es bien interesante. Acá donde leímos, oiga lo que lo que Dios le pregunta a Job, una pregunta retórica, es decir, para que no se la conteste, es para que analice. ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Conocerás el propósito del Shaddai? Dice esta versión. Es más alto que los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Es más profundo que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Lo cierto es que a la hora de Dios crear, utilizó este atributo. No obstante a eso, empieza a crear porque el mundo espiritual no es como nos los han enseñado. Es decir, la eternidad está compartida, no es una sola eternidad, hay varias eternidades, primer punto. En otras palabras, una cosa es la eternidad donde están los ángeles, la eternidad donde están los arcángeles, la eternidad donde están los querubines, la eternidad donde están los serafines. Es decir, todo el mundo no está en el mismo cielo, por lo tanto no está en la misma eternidad. Es bueno que usted sepa eso. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, recuerden que como Dios lo creó y luego entonces consecuentemente apareció el mundo físico. ¿De dónde viene el mundo físico? ¿Qué significa eso? Que lo espiritual fue primero, antes que la materia. Y que la materia es parte de la espiritualidad, si usted no lo sabía. Ministro, ¿cómo hace en español? Sí, permítame explicarle. La función suya en esta tierra es santificar la materia. Cada vez que usted hace una labor espiritual, usted está santificando a la materia. De hecho, me voy más lejos. Cuando usted hace su labor espiritual, la que vino a hacer a este plano, usted está elevando la materia de su bajeza hacia la grandeza. ¿Por qué esto no se enseña en las iglesias? Porque la gente no entiende qué es la espiritualidad. Se lo voy a poner en español. Se entendió que solamente era espiritual el que estaba dentro de las cuatro paredes. Eso es imposible. Se entendió que solamente la espiritualidad consistía en hacer lo que se hacía aquí adentro. Eso es imposible. Por lo tanto, la iglesia desarrolló o se volvió experta dentro de las cuatro paredes, pero no experta fuera de las cuatro paredes. De manera que dejaron a Dios en cuatro paredes y tratando de encerrar a un Dios infinito en algo tan pequeño. Ministro, ¿qué usted está diciéndonos? Le estoy diciendo que allá afuera hay gente que te está esperando para que tú le vayas a revelar a Dios. Allá afuera hay gente que te está esperando para que tú le vayas a enseñar a Dios. Por lo tanto, el problema es, y que tenemos en el día de hoy, es que debemos devolverle la identidad espiritual a la iglesia. Espiritualidad significa conexión. Espiritual significa vínculo con Dios. Espiritualidad tiene que ver con compenetración con el Padre. Yo estoy hablando con gente que tiene que entender que si ellos no salen y empiezan a mostrar a Dios en otra dimensión, Dios va a levantar a alguien que lo haga.
¿Por qué? Porque nosotros nos hemos quedado muy cómodos, rezagados, confortables en este plano. Pero hay sacrificios que hay que hacer. Para servir a Dios hay sacrificios que hay que hacer. ¿Cuáles son los sacrificios? Abandonar tus gustos por lo de Él. Todo el mundo quiere estar en la comodidad del ministerio. Todo el mundo quiere hacer lo que quiera. De hecho, el ministerio es hacer lo que yo no quiero. Por esa razón, yo quiero, ay Dios mío, espiritual, para hablar del mundo espiritual, estoy haciendo esto como base, para hablar del mundo espiritual. Cuando el Padre creó las dimensiones espirituales, las creó como si fueran escaleras, es decir, son niveles de ascensión. ¿Por qué la gente entiende hoy que el crecimiento tiene que ver con ser famoso en redes sociales? No, Dios mío, me están mirando mal de este lado, voy a seguir acá. ¿Por qué la gente entiende eso? Porque hay un error de percepción. El hecho que yo sea famoso en redes no significa que yo sea efectivo en el ministerio. De hecho, hay personas que son famosas en redes, desconocidos en el cielo y no conocen la plenitud del ministerio. Por favor, Dios mío. Ahora, hay algo interesante con esto. ¿Cómo yo me doy cuenta que soy espiritual? Uno, cuando una persona es espiritual es porque la ha educado el espíritu. Dios mío, primer punto, no podemos hablar de personas espirituales si el espíritu no las ha educado. Dios de gloria. Si el espíritu no te ha formado, si el espíritu no te ha capacitado, si el espíritu no te ha dirigido, no podemos decir que eres espiritual. Pero ¿por qué, ministro? Es con la Biblia que a mí me gusta hablar. Yo voy a ir a 1 Corintios capítulo 2, algo que aquí Pablo dice, y usted ya decide si lo cree. Vaya lo que dice Pablo aquí. A mí me encanta este texto. 1 Corintios capítulo 2. Usted vea lo que él dice. Dos, 12 y 13. Oiga cómo dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Es decir, que el Espíritu tiene una enseñanza que me va a convertir a mí en espiritual. Por favor, alguien debió decir amén a eso. ¿Dónde está el problema hoy? Que tenemos analfabetos espirituales que están en los medios de comunicación. Ups. Ay, Dios mío. Gente que el espíritu no lo conoce, pero ellos son los que están impartiendo, los que están enseñando, los que están predicando. El espíritu no sabe quiénes son, pero ellos se hacen pasar como que son de él. Si la enseñanza fuera espiritual, el resultado en la iglesia fuera espiritual. Si la impartición es espiritual, el resultado va a ser espiritual. ¿Por qué el resultado que vemos no es espiritual? Porque lo que están hablando no es del espíritu. Yo creo que se fueron. Pero yo voy a seguir aquí como quiera. 2. ¿Cómo yo me doy cuenta que yo soy espiritual? Porque yo tengo hambre por su presencia. Hello. Se lo voy a explicar. En la antigüedad, lo que definía a un profeta no era que le adivinara el futuro a una gente. Ni que la barriga la tenía. Ok. Lo que definía a un profeta en la antigüedad era su nivel de compenetración con Dios. ¿Por qué? Porque el profeta duraba 28 días en la loma. Duraba un día para bajar y otro para subir. Por lo tanto, él le paraba más tiempo con Dios
que con los hombres, a diferencia de hoy, que los profetas pasan más tiempo con los hombres. Por lo tanto, mi espiritualidad se va a definir por el nivel de relación que yo tengo con Dios. No puedo decir que soy espiritual si no tengo una relación con Dios. Hello. ¿Habrá alguien aquí todavía? No puedo hablar de que soy espiritual si no tengo un vínculo con el Creador. Lo que hace, que lo que me certifica a mí es eso. ¿Para por qué? ¿Por qué eso? Porque mire qué era lo que pasaba. Cuando usted pasaba mucho tiempo con Dios, y eso lo evidenciaron los profetas, entonces habían cosas de Él que se adherían a mí. Habían cosas del Padre que se endilgaban a mí simplemente porque pasé tiempo con Él. Es como cuando usted anda mucho con una persona y usted empieza a adquirir las características, ademanes, gestos de esa persona. Por lo tanto, hay gente que tiene que pasar tiempo con Dios. Hello. Para poder certificar lo que son espirituales. Ok, ahora sí. Permítame predicar ahora. ¿Para qué Dios creó el mundo espiritual? Primer punto. Como Él es infinito, Él tenía que utilizar los niveles del mundo espiritual para que en cada nivel Él se revelara de manera diferente. Punto número 1. En otras palabras, cuando usted ve en Apocalipsis que dice que hay 4 seres vivientes que están alrededor del trono y cada uno está diciéndole santo, 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 al que era, al que es y al que ha de venir, la revelación que tienen ellos no la tiene otro ser angélico porque ellos están más cerca del trono que los demás. Dios mío. Ministro en español, sí, es que dependiendo del lugar donde te pusieron, desde ahí Dios quiere revelar algo. Pero tú tienes que descubrir lo que el Padre quiere revelar. Por esa razón, aunque estamos en la materia, vuelvo y repito, es el último nivel del mundo espiritual. De ahí entonces que Dios utilizó a personas para que nacieran. Personas quizás normales, sencillas, comunes, que usted no le ve algo anormal. Sin embargo, como fue Dios que los creó a ellos, Dios puso en ellos precisamente una esencia, ¿verdad? Para desarrollar algo en el nivel donde Él lo puso. Yo quiero que usted me entienda esto. El concepto de Shaddai en cuanto a la creación tiene que ver que en su sabiduría Dios puso a personas, a seres en ciertos niveles y los equipó físicamente de acuerdo al nivel donde ellos iban a estar. ¿Por qué el cuerpo humano no va al cielo? Porque no fue diseñado para estar en el cielo. ¿Por qué el cuerpo está diseñado para la tierra? Porque este era el lugar donde funcionaba el cuerpo. Por lo tanto, Dios te dio el cuerpo, pero juntamente con el cuerpo te dio la capacidad, la habilidad y los dones de funcionar en este nivel. ¿Dónde está el punto en el día de hoy? Que nosotros tenemos a personas que están superdotadas por el Espíritu, pero probablemente no están ejerciendo lo que el Padre les dio, porque hubo alguien que los anuló, los aniquiló y le quitó la capacidad de funcionar. No quería hablar de esto, De manera que si el Padre creó los niveles del mundo espiritual, en el primer nivel Él se está revelando y es más fuerte, la luz es más fuerte, no sé si usted lo sabía. En el segundo nivel es menos fuerte y así sucesivamente. Entonces en la materia, que es el último nivel, hay menos luz precisamente porque está más alejada de la fuente. Dios como fuente está más alejado de la materia que del plano espiritual. Por esa razón, en el mundo espiritual hay una materia, pero se le llama materia espiritual. Por lo tanto, los seres angélicos se desplazan con mayor rapidez. Los demonios se desplazan con mayor rapidez en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual no tiene una materia tan burda, tan tosca como esta. Es más sutil, más sublime, más elevada y no corpórea. ¿Habrá alguien aquí todavía? Ahora,
¿Para qué yo necesito saber esto? Porque todo tiene que tener un porqué. ¿Para qué yo necesito saber eso? La segunda razón por la que Dios crea el mundo espiritual es para que los seres que estamos acá abajo podamos subir hacia arriba. Se lo voy a explicar. Jesús dijo que le hace una pregunta, maestro, hubo una mujer que ya se casó con un hombre y ese hombre se murió. Y entonces ya se casó con su hermano y ese también se murió. Y así sucesivamente, ¿con cuál de ellos ella va a resucitar en el día postrero? Él dijo algo muy clave. En el mundo venidero serán como los ángeles, ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Cómo es que serán como quiénes? Oh. Usted nunca se preguntó por qué ese texto dice así. Pero hay otro texto. Dice que hay una fiesta en el cielo cuando uno de estos pequeñitos viene al reino de los cielos. Dice que los ángeles hacen ¿qué? Oh, usted nunca se preguntó la razón de eso. Permítame explicarle. Cuando usted vino a este plano, Dios lo envió a través del vientre de su madre. Pero cuando nació, se le asignaron ángeles de acuerdo a su nacimiento. ¿Cómo así? Oh, pero en la Biblia dice que cuando Jesús nació, esa región se llenó de ángeles. Ángeles que nunca habían pisado la tierra llegaron a este plano por causa del nacimiento del Mesías. Ay, Dios mío, alguien debió decir amén a eso. Es decir, que la importancia de ese nacimiento hizo que el cielo se quedara vacío. En el mundo antiguo se entendía que cuando una persona venía a la tierra, habían ángeles acompañando el nacimiento. Por eso cuando tú naciste, Dios envió un ángel que no había pisado esta tierra por causa de tu nacimiento. No sé si alguien me está entendiendo aquí hoy. Por esa razón, a medida que tú fuiste creciendo, Dios te fue aumentando los ángeles o los fue cambiando. Eso se llama sucesión angelical. No voy a hablar de eso, pero lo cierto es que los ángeles fueron acompañándote durante tu vida. Cuando te convertiste, el ángel que estuvo ahí lleva la noticia al cielo, y los que te acompañaron en el proceso de tu vida hasta tu conversión empiezan a hacer fiesta y alegrarse de que tú viniste al camino. Oh, por favor. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Que serán como quienes? Porque en el proceso de tu vida, quienes te han guiado, aunque tú no lo hayas visto, son ángeles. De manera que Dios creó el mundo espiritual para que personas normales, comunes como nosotros, pudiéramos escalar espiritualmente. De hecho, me voy más lejos. Hay una historia en la Biblia que Pedro estaba preso. Y cuando él sale de la cárcel, que el ángel lo saca, ellos estaban orando en un lugar, están orando porque Dios lo libertara, y Dios lo liberta. La muchacha, hay alguien que toca la puerta, y cuando sale, ella cree que es Pedro. En ese mismo desarrollo, se dan cuenta que no era él. Y ella dijo algo muy importante. Ella dijo, ese era su ángel. Escucha aquí ahora. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? La creencia era que al nacer no solamente Dios te envió un ángel, porque no fue un ángel cualquiera. Dios te envió un ángel que te iba a guiar en tu destino. Se le llama el príncipe del destino. Qué curioso
que se creía también que ese ángel tenía los mismos rasgos físicos de la persona a quien se le había asignado. Pedro no era que estaba, era su ángel, porque su ángel se parecía a él. Jesús dice ahora que serán como. Okay. ¿A qué ángel se está refiriendo? A tu ángel del destino. Lo que yo te vine a decir hoy fue, probablemente tú no lo sabías, Dios ha orquestado todo el proceso de tu vida. Aún los problemas fue Dios que los orquestó. Aún las dificultades fue el Padre que las activó. Aún lo que no tiene sentido, lo que no tiene coherencia, fue el Padre que lo hizo. ¿Por qué? Porque de una manera increíble Él te está guiando a través del ángel del destino para que tú puedas convertirte en lo que tú tienes que ser. Ay, Dios mío. ¿Dónde está el problema que yo he visto en el día de hoy? Que nuestro desconocimiento del mundo espiritual nos ha hecho esclavos de un mundo de mentiras. Tenemos que sucumbir a manipulaciones, a que personas, que cualquiera que no tenga, que hable bonito, que tenga no sé qué, venga y nos embauque, nos manipule, nos dirija, pero no tiene ni siquiera el mapa de nuestro destino, no entiende ni siquiera el mundo espiritual, pero nosotros le hacemos caso. La otra razón por la que el Padre creó el mundo espiritual es esta. Cada vez que el Padre quería traer algo nuevo a la tierra, Dios se valía de entes creados. ¿Por qué? Bueno, porque si usted se da cuenta, los únicos seres que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios fuimos nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor, como Él tiene su plan bien organizado, nosotros somos parte de ese plan. Pero lamentablemente hay algunos que descubren eso tarde. Hay otros que ni siquiera lo llegan a conocer y no se dan cuenta que en algún momento ellos pertenecen a ese plan porque el Padre los incubó dentro de Él. Es decir, la primera vez que tú naciste como un espíritu, tú no naciste de la nada, no. Dios tuvo que crear tu espíritu antes de que tu espíritu visitara la tierra. Eso fue lo que pasó con Jeremías. Dios le dice, antes que tú te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Hay gente que Dios conoce aquí mucho antes que ellos hubiesen nacido. Tú no necesitaste nacer para que Dios se diera cuenta que tú existías. Mucho antes de eso, dentro del Padre, hace rato que ya tú existías. Hay gente que no entiende eso, hay gente que se le hace difícil asimilar que ellos vienen de la matriz del Padre, de la matriz divina. ¿Qué hizo Dios? Te expulsó de la matriz. ¿Por qué? Porque si no te expulsas de la matriz, tú no te podrías desarrollar. Al Dios que tú le sirves no es egoísta. Dios tuvo que desaparecer para que tú y yo pudiéramos existir. Si Él no se desaparece, Él lo estuviera llenando todo y todo lo que existe no existiría porque Él lo hubiese destruido. Sin embargo, Él permitió que tú existieras para que tú te dieras cuenta que tú no eras cualquier cosa. Tú no eras lo que la gente decía que tú eras. Tú no eres lo que tus enemigos dicen que tú eres. Tú no eres ni siquiera lo que el diablo dice que tú eres. Tú eres lo que el Padre dijo que tú eres. Cuando Él te expulsó, entonces tú llegaste al vientre de tu madre, porque Él te sacó de dentro de Él. En otras palabras, tu origen no es humano, tu origen es divino.
Tú no eres un ser humano que está teniendo experiencias espirituales. Tú eres un ser espiritual que vino al tiempo a tener experiencias humanas. Porque primero, antes de ser carne, ya tú eras espíritu. Lo cierto es que el Padre te mandó acá abajo y algo muy singular que hizo es que antes de enviarte, Él no solamente puso capacidades, habilidades, dones, no. Hubo algo más que Él hizo. Y es que Él en tu espíritu, Él impregnó algo. ¿Para qué? Yo lo voy a poner de esta manera. En tu alma, Él depositó el código que iba a regir tu vida en este plano. Hay algunos que vinieron para ser adoradores. Otros vinieron para ser predicadores, otros para ser maestros, otros pastores y otros muchísimas cosas más. Ese código está dentro de ti. ¿Dónde está el problema? Que a ti te invalidaron ese código. Por lo tanto, tú creíste y nos enseñaron en la escuela que éramos entes humanos simplemente. Al inhabilitar e invalidar ese código, ahora tenemos que encontrarnos con alguien que venga a despertar el código dormido. Alguien que tenga la palabra correcta, la directriz correcta, la impartición correcta para poder despertarte de ese sueño. ¿Por qué? Porque si no despiertas, tú no te vas a encontrar con el sentido de tu vida. Tú vas a vivir una vida tropezando aquí, allá, y nunca le vas a encontrar el sentido a la vida, porque nunca te vas a encontrar con el verdadero Dios. Hay gente que lamentablemente, como le invalidaron este código, ese chip se lo apagaron, ellos han sufrido traumas. Ellos han sufrido episodios esquizoides. Ellos han sufrido problemas de todo tipo a nivel mental. ¿Por qué? Porque hay algo que le apagaron. Y dentro de ellos hay algo que está retumbando, que quiere salir. Pero como hay alguien que se lo apagó, hay alguien que se lo inhabilitó, entonces dentro de ellos hay algo que está pujando por salir. ¿Por qué? Y aquí viene el secreto. Lo que Dios te puso dentro es lo que va a controlar la parte espiritual y la parte física. Se lo voy a poner de esta manera. Dios te da un llamado. El llamado al ministerio es algo espiritual, ¿verdad? Y como es espiritual, viene a hacer una función aquí. Cuando tú no haces lo que tienes que hacer, significa que las tinieblas están arropando con su oscuridad lo que tú tienes que despojar con tu luz. De manera entonces que tú, como quizá nunca sabías, quizá habías oído, nadie te lo había dicho, no habías entendido que esto era tan importante, tú dejaste a un lado lo que tenía garantía, porque lo único que tiene garantía en este plano fue lo que Dios te dio. Entonces ahora el problema es que tú estás teniendo éxito, pero probablemente en el área equivocada. Hello. Yo soy bueno en ingeniería, pero no te llamaron para eso. Yo soy bueno, yo soy doctor, sí, pero no te llamaron para eso. Tenemos a personas que están fuera de contexto, fuera de llamado, fuera de ministerio, y ellos se preguntan por qué Dios no lo respalda. Porque el cielo no respalda lo que está fuera de él. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios no puede respaldar lo que él no dijo. Dios no puede respaldar lo que él no hizo. Dios no va a respaldar lo que él no estableció. Por lo tanto, si Dios te estableció en un área, tú tendrás que ver el resultado tarde que temprano. ¿Dónde está el problema aquí? Es sencillo. En que yo soy parte reconstructiva de la creación.
Yo soy una pieza, tú eres una pieza que del eslabón de la cadena del Padre que vino a esta tierra a terminar de completar una obra. Pero como, Dios mío, es que como lamentablemente este no es el mensaje que escuchamos continuamente. Esto lo escuchamos un día, pero se fue. Y por eso usted ve a personas, no aquí gracias a Dios, pero hay personas que usted la ve que son expertos en chismes, sí, pero no te llamaron a eso. Son expertos en calumnia, pero por favor, ese no es el ministerio, ese no era el llamado. El problema es ese, porque están fuera de asignación, fuera de llamado, fuera de propósito, ejerciendo algo que Dios no lo llamó a hacer. Yo voy a terminar ya para que sepa. Y hay algo que yo quiero decirle. Dijo Moshe Cordovero, él dijo algo. No todo el mundo tiene el privilegio de saber cuál es su lugar en el universo. No todo el mundo tiene el privilegio de saber cuál es su lugar en el universo. En otras palabras, hay personas que no han tenido el privilegio de conocer al Dios que revela propósitos, el Dios que revela asignaciones, el Dios que revela destinos. No todo el mundo tiene la oportunidad de conocer a Dios. Ay, Dios mío. Hay gente que tiene oportunidad probablemente de ser rico, pero no tener destino. Hay personas que tienen la oportunidad de tenerlo todo, pero no encontrarse con Dios. Yo le vine a hablar a alguien hoy que tiene que encontrarse con un Dios que vino a redireccionar tu vida. Tu vida no es un fracaso, tu vida no es algo fortuito, tu vida no es algo ordinario, por más que tú lo quieras ver. En el mismo momento en que tú decidiste seguir al Señor, tu vida hizo un cambio extraordinario, hubo un cambio de página que aunque nadie te lo haya dicho, sí, está ocurriendo. Hay algo que está pasando contigo desde que te convertiste, y es que Dios quiere encaminarte a un nuevo diseño. El Padre quiere moverte de donde tú estás. El Padre quiere dejarte Dios mío, que cuando tú partas de esta tierra, tú no seas una más del montón, uno más del montón, que tú seas que yo nací, me reproducí, morí. No fue para eso que Dios te trajo. Y con esto sí termino. Dios se ha estado comunicando contigo, pero probablemente tú no lo habías oído. Tú no entendiste el mensaje, pero era Él. Cada vez que tú sentías la inquietud dentro de ti, de que tú sabías que tu vida era más de lo que tú estabas viviendo, eso era Dios. Cada vez que tú sentías la inclinación de que tú estabas corriendo a 10, pero tú sabías que tenías la capacidad de correr a 20, eso era Dios. En el momento en que tú decidiste que hubo algo que detonó dentro de ti, que te dijo, no fue para esto que tú naciste. Yo percibo que aquí hay gente que Dios tiene tiempo hablándole, Dios tiene tiempo comunicándose con ellos, los inquieta en sueños, en visiones, se lo dice a través de otra persona. Dios los tiene al coger el monte, claro, porque Dios le está diciendo, no fue para eso que yo te llamé para algo superior, pero tú no lo has entendido. Yo te llamé para algo mayor, pero tú no lo has asimilado. Dios mío, yo siento que Dios va a despegar a alguien del piso donde estaba. Gente que estaba amarrada al piso y que no encontraba por dónde iniciar, y tenían la intención, tenían la disposición, pero no encontraban por dónde arrancar. Por esa razón Dios está aquí. Tienes que elevarte de ese nivel. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser espiritual, la tercera razón por la que una persona es espiritual es cuando ha encontrado su llamado, es cuando ha encontrado su propósito. Mientras tanto, probablemente no podamos decir que tú eres espiritual porque tú no has encontrado la razón por la que estás en la tierra.
Póngase de pie. Dios mío. Yo creo que Dios se le puede revelar a alguien aquí hoy. Yo creo que el Padre tiene la capacidad de revelársele a una mujer, o a un hombre, a un joven, a una joven. Dios tiene la capacidad de revelarse quién es Él ante ti. Porque hasta que no haya revelación no puede haber inicio de nada. Los hombres de Dios iniciaron algo cuando la revelación fue la que llegó primero. Note que cada vez que Dios se le reveló a alguien, hubo algo que detonó, algo se activó. ¿Por qué? Porque la revelación de lo que Dios trajo es para eso precisamente. Dios no se le va a revelar a nadie que Él no vaya a activar. Dios. Padre, gracias. Eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hay alguien que tú le abres el oído para revelártele a Él. Hay alguien que Dios le... hay un oído a donde Dios se acerca. Raba Ushera Makata. Hay alguien que Dios se le revela hoy. Lo tengo todo. Dios escuchó tu petición. Mi tesoro fuera de ti, nada deseo, no. Te tengo a ti. Lo tengo todo. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Tengo aquí, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 ¿Habrá alguien que abra su corazón al Eterno? Si te tengo a ti. ¿Habrá alguien que abra su corazón a Dios? Mi amado. Y que sea sincero con Él y le diga: yo estoy cansado de esta vida normal, Padre. Yo estoy cansado de la normalidad. Yo estoy cansado de esto. Yo me rehúso a vivir en este patrón. Me rebelo contra este patrón mediático, religioso, limitante. Yo no nací para esto. Yo no nací para esto. Yo no nací para esto. Yo soy más que esto. Habrá alguien que escuche a Dios aquí hoy. Habrá alguien que abra su corazón al Padre hoy. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Le estoy hablando a espíritus que entienden perfectamente lo que yo le estoy diciendo. Muchos de los problemas que te han suscitado no es el diablo, no son los demonios. El estar fuera de asignación te crea problemas. Y tú has pedido respaldo de Dios. Dios no puede respaldar lo que Él no dijo. En el cielo hay un registro. No, fulano de tal va a la tierra a cumplir tal cosa. Si eso no está pasando, el cielo no te va a apoyar. Le estoy hablando de espíritus que se van a alinear. Hay un alineamiento divino. Hay un alineamiento del Padre. Yo percibo como hay espíritus que el Padre está removiéndolos, transicionándolos de regiones de oscuridad, regiones infértiles, regiones estériles. Y el Padre los está transicionando. Arama. Todo lo que te había limitado hasta hoy, yo veo un rompimiento que el Padre hace. En el nombre de Jesús. Hay un rompimiento. Que hay gente honesta, que ellos saben que ellos necesitan de Dios. Porque hay veces que venir a la iglesia no es suficiente. Y Dios entonces habilita una emanación para alguien en específico. Pone la mano en la cabeza ahí. Hoy el Padre activa algo especial para ti, porque tú eres de los que debe correr a más velocidad, pero por alguna razón desconocida para ti no ha sido así.
todo lo que se había interpuesto en tu camino. Dice Dios: me levanto en contra de lo que se levantó en contra tuya. Ah, por favor. Shako tobokaya tayama. Dakorobo senda la ya baba baba. Reba baba. Me vas a conocer como el Shaddai. Reba ban sekataroba sayata. Dios, veo que toda presión de tu pecho te abandona. Alguien puede adorar a Dios aquí hoy. Alguien puede adorar a Dios aquí hoy. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. El Padre, Dios mío, hay un nuevo tiempo que el Padre inaugura. A ese tiempo yo lo llamo tiempo emanado. No es el tiempo Kairos, ni Cronos, ni Pleroma que nos han enseñado, no. Es un tiempo que estaba preestablecido antes del nacimiento del ser. Y ese tiempo tiene una particularidad, que una vez que se activa, nada ni nadie lo puede detener. Nadie puede hacerle frente a alguien que tiene el tiempo emanado activado. Uno, dos. Lo segundo que ese tiempo trae es que él trae un fluir, un emanar del cielo, para poder caminar con las herramientas de ese nuevo tiempo. Porque no es el tiempo para tú vivir o caminar con las herramientas del pasado, no. Son herramientas nuevas, instrumentos nuevos, capacidades nuevas, imparticiones nuevas. Rato Boshera Bay. Por lo tanto, el Padre te va a traer a personas de diferentes profesiones. Y tú vas a fungir como un mentor para que ellos desarrollen esas habilidades para el reino. Dios mío, por eso es un nuevo tiempo. Trae nuevas personas, trae una nueva atmósfera, trae un nuevo contexto, trae cosas diferentes. Por eso te lo estoy diciendo hoy, porque van cosas a acontecer que son más extrañas que las que has visto ahora. Son cosas muy que el cerebro a veces no las puede captar, pero empiezan a suceder en un 2x3, porque estás bajo una influencia de un tiempo espiritual. Por esa razón, Dios mío, ¿sabes por qué el Dios va a permitir eso? Porque el Padre te va a llevar a la plenitud del ministerio. No todo el mundo puede decir que llegó a la plenitud del ministerio. Hay personas que se entretuvieron en el camino con las añadiduras y perdieron el foco de la plenitud. Dios mío, yo veo que Dios regenera tus fuerzas y todo peso en tus hombros se va. Todo cansancio, hay una nueva fuerza que el Padre te entrega.
Dios mío, juntamente con ese tiempo, hay unas nuevas fuerzas, hay una nueva visualización, hay una nueva percepción, hay un nuevo entendimiento que te acompañará de ahora en adelante. Bendigo tu vida, tu ministerio, tu casa. Bendigo el fruto de tus manos. Bendigo donde tú pises. Dios mío, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo A ti lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Aleluya. Amados, temas como estos vamos a estar trayendo estos próximos domingos para ir conociendo las profundidades poquito a poquito del mundo espiritual. Ponte de pie un momentito. Quiero rociar estas palabras sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el eterno Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Santo de Israel, el Todopoderoso, alce sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Que Él guarde tu entrada y guarde tu salida. Y que sobre todas las cosas sea su palabra lámparas a tus pies y lumbrera a tus caminos. Que sea una semana de revelación, de conocimiento, de prosperidad del alma, así como en todas las cosas. Que sea una semana donde el diseño del Dios viviente se haga realidad en tu vida. Que sea una semana donde Dios establezca su orden divino sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus negocios y sobre tu familia. Dios te bendiga más en el nombre de Jesús.